Buenas tardes, les damos la bienvenida a Voces Iguales, un espacio dedicado a visibilizar las problemáticas sociales que aún enfrentan las mujeres y la comunidad LGBTQ+, en México, obviamente. A lo largo de este noticiero hablaremos de casos que marcaron un antes y un después en la lucha por la igualdad, la justicia y el respeto a los derechos humanos. Bueno, vamos a empezar con algo que pasó hace más de 10 años, en el 2013, el caso de Olimpia Coral, más conocida como la ley Olimpia. En 2013, esta chica de 18 años, sin su consentimiento, se difundió contenido sexual de la joven. Ella tenía un novio con el que llevaba tiempo, le tenía confianza, pero pues este chico cometió pues la maldad de difundir contenido sexual de ella. Esto ocasionó críticas, ocasionó que en su zona donde viviera le dijeran apodo, le dijeran muchas cosas, ¿no? Sin embargo, este dolor se transformó en acción. Ella, junto con otras chicas que sufrieron de la misma situación, impulsaron una ley en contra de este tipo de violencia cibernética. Y pues fue llamada la Ley Olimpia, ¿no? Que fue en el diario oficial de la Federación en 2021 se publicó esta reforma, ¿no? Que prohíbe exponer, difundir, compartir contenido íntimo sin autorización. Y quien incurra en este tipo de acciones va a recibir sentencia de 3 a 6 años de prisión y con una multa de hasta 89,000 pesos. Esto marcó un hito en la historia de México, demostrando que la violencia digital sí existe y también es una forma de agresión contra las mujeres y que el consentimiento es fundamental. Aquí, más que nada, el derecho violentado fue el derecho a la privacidad, a la integridad y la vida libre sin violencia. También Sí, en otros... una disculpa. sí, continúa, perdón. Ok, sí. También en otras noticias, a la fecha más actual, que sería 2023, la CONASAMI, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, reveló que las personas con una identidad u orientación no normativa ligada a la comunidad LGBTQ+, sufren la negativa a un empleo, violencia en los centros de trabajo y un trato desigual con beneficios como prestaciones laborales o ascensos. Más personas pertenecientes a la comunidad reportan haber sufrido por lo menos un tipo de violencia en los centros de trabajo y que les hayan negado algún empleo o alguna oportunidad de trabajar. Dicho organismo encargado de analizar las evoluciones de los salarios pagados por las empresas en México se han esforzado por hacer las leyes protejan a la comunidad LGBT. Más sin embargo, parece ser que aún falta mucho trabajo y recorrido por comentar, ¿verdad? Una de las leyes por las que empezaron fue el reconocimiento y la atención a las personas, que fue implementada en Ciudad de México y fue aprobada en 2021. Se enfocaba en resguardar a las personas dentro de la comunidad e intentar valer sus derechos a una seguridad, salud, educación y trabajo por igual, ya que como te mencionó anteriormente, se saltaban mucho ese tipo de cosas en los trabajos y no había ningún tipo de sanción hacia los jefes, gerentes y demás personas, ¿verdad? También se intentó aprobar, que de hecho ya está aprobada, una ley federal del trabajo, que ahora sí sanciona a este tipo de gente que evita o pone malas caras o incluso no acepta a la gente en los trabajos por su orientación sexual o por cómo se identifiquen. Y considerando eso, creo que es una desigualdad persistente y que aunque se está combatiendo de una manera un tanto lenta y no se le da el, el visto que se debería darle, ¿verdad? No, no me escucho, no me la creo, tenía el micro apagado. Estabas muteada, ¿verdad? Sí, con Sí, razón. bueno, como les decía, todos tenemos derecho a la igualdad, todos tenemos derecho a recibir un trato justo. Lo que me lleva ahora sí a la noticia número 3 que tenemos. Justicia trans, el acoso de Jessica y Alessa Flores.
Esto pasó en 2015, 2015, noviembre 25. Después de participar en una marcha contra la violencia de género, Jessica Marjane y Alessa Flores quisieron ir a hacer del baño, pero el acceso se les fue negado. Se les fue, o sea, no les dejaron entrar al baño. El personal les negó el acceso por su identidad de género y casi 10 años después la Suprema Corte de Justicia ordenó la indemnización por el daño moral en este fallo, ¿no? Tristemente, Alesa fue asesinada en 2016 por un crimen de odio. La sentencia respeta el paso hacia la reparación del daño, ¿no? Porque al final ese negarles ese acceso causa un daño moral y el daño moral se tiene que reparar. Y pues reconocer también que los derechos de las personas trans pues es vivir con dignidad, ¿no? Y poder entrar pues a los baños. Aquí pues varios derechos fueron violentados en esto, entre ellos el derecho a la identidad, al desarrollo de la personalidad y a no sufrir discriminación. Sí, claro, y como ejemplo se podría dar el feminicidio de Lorena, de Jacqueline Lorena, que de hecho fue muy reciente, fue en este mayo de 2025. Fue una joven de Guanajuato que fue reportada como desaparecida y tan solo 12 días después su cuerpo fue encontrado en un terreno baldío. Lo peor de todo este caso es que circula un video donde presuntamente se observa a su agresor cargando el cuerpo. En este caso, como muchos otros, se refleja la crisis de violencia femicida que vive en México. Claro, ¿no? El derecho a la vida, a la seguridad, a vivir libre, pues es muchas veces violentado, muchas veces quebrantado y pues es una lucha constante, siempre constante. No se puede estar seguro ni siquiera en tu propia casa, ni siquiera en tu colonia. Tienes que estar siempre alerta. Ya para finalizar, tenemos algunas estadísticas. A mitad del 2025, México suma una cantidad de 138 casos de feminicidio. Defensoras de los derechos de la mujer insisten en la prevención. En Ciudad de México, según las cifras de del Secretariado Ejecutivo del Sistema de la Nación de Seguridad Pública, durante los primeros 6 meses se registraron 138 feminicidios en el país. 5 entidades se encuentran casi con una tercera parte de los casos. El Estado de México es el que más feminicidios tiene, con 33, Chihuahua con 21, Sinaloa con 20, Morelos con 19 y Ciudad de México con 18. Estos datos nos reflejan que el Estado mexicano aún carece de política efectiva de prevención y que persiste la incertidumbre respecto a los resultados de las alertas de violencia de género. Entre los municipios con mayor número de casos destacan Culiacán, con 9 feminicidios, seguido de la ciudad de Juárez, Tijuana, Tabasco. Por aquí tenemos las imágenes, las estadísticas, para que nos crean. Aquí está. Igual no se alcanza a ver bien, pero igual tenemos el Estado de México, que por lo general siempre encabeza este tipo de listas, por desgracia. Tenemos Chihuahua, Sinaloa, estas como ciudades que se llevan los primeros puestos. Quisiéramos que las víctimas llegaran a cero, quisiéramos que siempre estuvieran bien las cosas, pero es algo que cuesta trabajo, cuesta tiempo. Los defensores y organizadores civiles denunciaron obtener información más clara, ¿no? Porque seguramente esta cifra es mayor a la que el gobierno nos proporciona. Se ha vuelto pues cada vez más difícil, puesto que la propia organización que da estos datos modificó el formato de registro y ha dificultado la comparación con años anteriores. Esta situación advierte una evidente falta de transparencia y compromiso por protección a la ciudadanía y a las mujeres. Es una lucha constante que aún nos falta mucho.
pero se puede. Y con eso terminamos, ya solo vamos a hacer un pequeño cierre. Claro, para dar un cierre, más que nada como para dar a conocer más ese tema, no solo que estos casos nos recuerdan que la lucha por la igualdad no ha terminado, sino las mujeres y la comunidad LGBTQ más siguen enfrentando violencia y discriminación y exclusión, pero también muestran la valentía, organización y esperanza. Informar y reflexionar sobre estas historias es el primer paso para construir una sociedad más justa y humana. Pues con eso terminamos. Muchas gracias por ver este noticiero. Fue un gusto estar aquí para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos. Bye Hasta bye. luego.